Cámara, grabando. Sonido, grabando. ¡Acción! Cine entre amigos. Dahmer es una serie de duración limitada estadounidense del drama criminal biográfico, co-creada por Ryan Murphy e Ian Brennan y estrenada en Netflix en septiembre del 2022. La serie relata los asesinatos del asesino en serie Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters, desde el punto de vista de sus víctimas. Advierto, yo no me hago responsable de lo que digan estos manes. O sea, de lo que digan ellos, yo no me hago responsable. Si hiere susceptibilidades, si daña los corazones de las personas, ahí cada uno es responsable. Ya los conocieron, ellos son los únicos. Yo... Eso pasa cuando eres una persona pública. Si TikToker toca, yo no me hago responsable. A nosotros nos vale madre. Pero se cancela, no tengo que cancelarte. A mí cancelenme, por favor. Digo, pues, cualquier publicidad es publicidad. Entonces empezamos con la historia con Dahmer. Y hoy vamos a hablar específicamente de la serie. Pero para hablar de la serie, tenemos que hablar un poco primero de la persona, ¿sí? Y llegar después al personaje. Creo que es lógico. ¿Alguien sabía aquí de que existía este? Yo había escuchado, había visto documentales. Cuando mis 15, 14 años me engomaba todo esto de asesinos en serie y siempre había visto documentales, ¿no? Porque nosotros cuando vemos estos documentales o estas series, por ejemplo nosotros de Colombia, hay veces no entendemos por qué pasan esas vainas. Decimos, oiga, pero el vecino no sabía, ¿sí o no? Uno dice, asesinos, aquí hay, o sea, estamos rodeados de lo que es Wisconsin, lo que es Indiana, hay asesinos en serie por montón. Y uno dice, oiga, pero ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que desaparecen 15, 16, 18, 20 personas y no dicen nada? Es que aquí, en Chicago, es mucha ciudad, o sea, muchos edificios, pero afuera de Chicago la gente y los vecinos casi ni se ven, ¿no? Ni se conocen y sobre todo de que van sobre la minoría. Entonces, que es algo que sucedió aquí, que ahorita vamos a llegar más a fondo, pero precisamente es eso, ¿no? De que ustedes empiezan a... Sería diferente si estás, si el target es gente pues mucho más conocida. Entonces, ¿qué hacía? Se va por gente que nadie va a saber. ¿Qué es lo que ha pasado con otros asesinos? Que se va sobre prostitutas, que se va sobre inmigrantes. Poblaciones vulnerables. Exactamente. Son poblaciones vulnerables. Pero aún así también tiene que ver mucho el que aquí en Estados Unidos la forma de vida es mudarte de acuerdo a tu trabajo. Sí. Tú puedes cambiar de trabajo y no es malo en tu currículum porque ambicionas, cambias de rubro, lo que sea, y al cambiarte de trabajo te mueves de casa. Entonces las raíces no se hacen tan fuertes. O sea, aquí no hay el vecino chismoso estando... porque ahí en Dahmer, la vecina sí fue... Ah, ¿sí? Sí. Bueno, él es de Indiana, ¿no? Sí. Él es de Indiana. Entonces, en Indiana, las casas son así como cuando la abuelita de Dahmer, ¿no? Fíjate que depende en qué parte estés, pero ahí, por ejemplo, conmigo donde yo vivo, sí es mucha gente ya mayor de edad y que son retiradas o semi-retiradas y que ya realmente están mucho tiempo en su casa y pues no están haciendo otra cosa más que asomándose por la ventana. Y pues uno que le gusta andar con poca ropa. Algo que también yo pienso que sobresale en estas situaciones, como en el asunto de Dahmer, es de que es muy común en Estados Unidos no conocer a tus vecinos. O sea, yo no conozco a la vecina de lado. Lleva 2 años ahí, no sé ni cómo se llama. Pues que usted también es el antisocial, Toño. Bueno, Usted también es todo antisocial. Entonces, pero todo el mundo es antisocial. Yo no conozco a mis vecinos. Y eso que Antonio vive en un edificio donde los cuartos son pequeños y uno puede verse, aunque no quieras. A los vecinos los ve fácil. Claro. Y no se conocen. Pero no hablamos. O sea, yo es así de que yo veo a mis vecinos así de que... No, deja de que bajo la mirada. Estoy por salir de mi casa y escucho pasos y digo, no, espérate. No, para evitar ese asesino en serie. Para evitar ese contacto, ¿no? Con la gente. Y es algo muy común acá en Estados Unidos. En cambio, por ejemplo, en México y en otros países de América Latina, conoce a todos tus vecinos, conoce a toda la gente del barrio, porque todo el mundo es de, mira, es el hijo de quién sabe qué, sacan plática, conoce a la gente, y acá no se da eso. Oye, pero también los tiempos. ¿Estás de acuerdo que hoy en día sale mucha gente a caminar a sus perros y tú sales en la mañana y todo el mundo trae sus audífonos también? Y ¿cómo puede la gente platicar o hacer una conversación? Nadie le importa. Parece aparte la gente siempre anda bien rápido, porque aquí literal nunca imaginé que era tan así cuando yo llegué. El tiempo es dinero. O sea, tú no pierdes un minuto porque te restan dolaritos, ¿no? Entonces la gente va rápido, la gente vive aislada, no puedes traer el teléfono porque es mala educación. En llamar normal. Entonces, los audífonos, y eso hace que las personas no interactúen ya como antes.
Entonces, primero ubicamos esta serie en un espacio-tiempo también, que es los 90s, ¿o qué año era? Es a finales de los 80s. A finales de los 90s. Yo pienso que eso es un dato importante en esto, sobre todo cuando analizas a las víctimas, que estamos hablando de gente vulnerable. Estamos hablando aquí principalmente de la comunidad gay y principalmente una comunidad gay empobrecida. O sea, estamos hablando de que la gran mayoría de las víctimas era gente afroamericana, eran latinos, eran minorías, con la excepción de uno, la del chico asiático. Así que es gente que en realidad no tiene una representación en el país. Es gente que no necesariamente recibía algún tipo de respeto o protección. O sea, porque lo que vemos en realidad, al menos en esta serie, constantemente es la ineptitud del Estado de establecer un tipo de orden en estas comunidades, porque en realidad, francamente, no les importa. O sea, yo conozco, por ejemplo, gente aquí en mismo Chicago que trabaja, o sea, policías, cosas así, y muchos de ellos que trabajan en zonas donde hay mucho crimen, me dicen, güey, en lo que nos llamas y en lo que llegamos ya te mataron. Me dicen, no llegamos, hay demasiado crimen y no hay suficientes policías. Nunca. Y en los 80s también se sentía, bueno, no ha cambiado un poco, pero ese racismo, ¿no? Sí. Por eso en esta serie se ve mucho que matan afroamericanos y él estaba en un barrio afroamericano, pero él no era racista. Es que eso es lo dudoso de la situación con este güey, era de que no se sabe si o sea, porque en realidad nunca dice nada implícito racista así intencional, pero, o sea, estamos hablando de un hombre que es un cazador y está básicamente escogiendo gente de una población vulnerable. O sea, se encuentra a las personas más vulnerables, gente de su propia comunidad, o sea, la comunidad gay, y gente que vive en barrios pobres donde, como les digo, o sea, por ejemplo, los policías mismos dicen, no nos damos abasto, así que hay muchos crímenes que nunca se procesan, nunca se hace nada. Es que sobre todo él, en el barrio en el que estaba, lo hizo con la intención de que, ¿sabes qué? Aquí no me van a venir a buscar, porque hasta la misma policía no le daba miedo, pero no le gustaba irse a meter al barrio, porque decía, ¿sabes qué? Pues por racismo, porque va a ser pura gente problemática, porque pues ¿para qué nos metemos? Y de todas zonas ya es una basura de lugar. Entonces, él técnicamente ahí era la víctima. Aparte que algo que para mi gusto no tocan en la serie, pero que es algo de él era muy bueno para hablar. O sea, él sabía cómo decirle las cosas a la policía, aparte del privilegio de ser blanco. Sabía cómo decirle las cosas a la policía para poderse escapar de todo eso. Y es algo que te digo, yo personalmente lo comentaba contigo, de que yo también es algo que ya había visto desde mucho antes. Entonces sí vi la serie y dije como que se quedó un poco corta en muchos aspectos. ¿En qué sentido se quedó corta? Como yo ya había escuchado esta historia antes, sí creo que hubo ciertas cosas que a lo mejor y no les dieron la importancia, o algo que a mí al momento sí me sacó un poquito de onda es cómo de repente te ponían un año y luego te mandaban a otro año y luego te regresaban a otro año intermedio. Para la gente que no conoce la historia, yo siento que como que de alguna manera sí los podía sacar un poquito de onda de, a ver, espérame, ¿qué pasó en dónde? Entonces no iban más así como que sobre la marcha, pero voy a lo mismo, algo que para empezar se lo tengo que aplaudir a Netflix, porque sí se aventaron a hacer algo muy fuerte, creo yo. A pesar de que ahorita ya es más fácil que ponga ciertas cosas, creo que sí pusieron unas que a lo mejor no se habían visto antes y por eso mucha gente como que dice, ay, está fuerte, pero está buena. Pero sin embargo, creo que no le dieron el enfoque a lo que él estaba intentando hacer, que era lo de los zombies. Creo que lo tocaban muy encimita, que lo hicieron ver como que él era muy sociable, pero malo para hablar, cuando se supone que en realidad era al revés. Hay mucho material del Dahmer original, de él vivo, de las entrevistas que dio. Sí. Y tú percibes en su personalidad, bueno, al menos yo cuando vi las entrevistas o los pedazos que hay, percibes a un hombre bastante seguro de sí mismo y bastante dueño de las situaciones, incluso como muy frío en lo que está diciendo. Y el Dahmer que nos presentan en la serie es un Dahmer muy tímido. Y que se ve que le cuesta dar los pasos, que es lento para pensar, aunque siempre sale avante de las situaciones, también se le ve lento. Y cuando tú ves al verdadero Dahmer en las entrevistas que da a la prensa, tú ves también cómo alcanza a manipular la información y de qué manera se expresa a él de sí mismo al decir que tiene estas tendencias o que pasó esto, que sintió aquello. Él no se expresa, ni lo duda, ni retarda lo que va a decir. Y en ese sentido yo también creo que hubo una disparidad en el personaje, pero que tiene mucho que ver, tal vez como decisión del director o de qué tanto quieres mostrar en la serie, pero yo sí creo que el personaje que vimos y el personaje de Dahmer real, sí hay un poco... Pero usted está diciendo que el actor no hizo
la mejor representación de Dahmer. Es que yo creo que hay un detalle importante que es con lo que dices, que hay varios saltos en el tiempo. Porque cuando comienza Dahmer, cuando habla, o sea, porque también hubo una película de la adolescencia de Dahmer, que no recuerdo el nombre ahorita, mi amigo Dahmer se llamaba, creo en español, no estoy seguro. O sea, aparte de la serie. Aparte de la serie. Y es que hay que ver que sí era una persona no muy social y como que era una persona retraída. Y si te fijas, él usaba como eso como para jalar a la gente también. Era como parte de su encanto, ¿no? De que era de que, ay, pues estoy tratando de ser amigos, soy una persona un poco torpe, dame chance, ¿no? Era como se le acercaba a mucha gente y con eso los convencía, pero eso era una manipulación. Claro. Así que está eso de que en realidad se tiene una tendencia como que medio tonta de repente, como que se ve torpe, pero es torpe intencional para generar una falsa sensación de seguridad y jalar a las personas así. Y así es como escogía a las víctimas. Y tal vez eso no se capturó, pero yo sí lo sentí en base a que ya conozco bastante del pero caso. Porque ustedes habían visto cosas de Dahmer antes y ahí en el personaje no, pero Diana no lo había visto. ¿Y cómo vio entonces al actor? Al actor yo lo vi bien. Sin poder dormir. La verdad, yo no tenía idea de lo que era Dahmer o el fenómeno que había sido Dahmer en el pasado. Y cuando yo empecé a ver la serie, yo decía como, esto va a ser típica serie de asesino serial. Pero cuando va avanzando, yo siento que el punto que hay que darle al director es que él no quiso como enfocarse en Dahmer, sino en las víctimas. Y cada episodio era, o sea, funcionaba de acuerdo como la víctima se había sentido. Entonces, que hayan esas fallas que ustedes dicen como Dahmer no se siente bien representado ahí o como que es un poco diferente, siento que es porque el enfoque no es mostrar un Dahmer, sino es mostrar a la víctima. Y siento que ahí sí logran, o sea, la serie lo logra hacer. Y claro, aunque digan como el Dahmer se veía tímido, la verdad me parecía una persona que no siente, o sea, era rara pero que no siente y que pero todas las acciones, eso es lo que vi en pantalla y eso es lo que yo percibí, pero realmente no sé, no sienten como nosotros sentimos, como la concepción de que nosotros, de que él muestra su amor de cierta forma, o como la concepción que uno tiene no es la misma que la él tiene, porque digamos si vamos al capítulo que es el que más rompe corazones, que es el, ¿cómo es que llamaba el muchacho? El mudo. Tony. Ahí se ven emociones, pero tú miras a Dahmer y dices como no está expresando nada, pero realmente sí había un lazo, sí había algo que le pesa. Pero escuché comentarios de las víctimas, especialmente de este personaje, y ellos no estuvieron de acuerdo con lo que hicieron ahí. Es que el problema que surge para las familias de las víctimas es de que están romantizándolo y así como que estás tratando de humanizar a este güey que comía gente. Sí. O sea, y eso es algo muy, muy cabrón para las familias aceptar y es lo que vuelve tan delicado este tema. Pero, o sea, a lo que voy de que, por ejemplo, tú tomas un asesino en serie de que se ha visto en otros medios de comunicación, que se ha visto en otras películas, en otras series, y por lo general entiendes o es fácil entender la psicología de la maldad y de dónde nace. Todos tenían así de que estaba tratando, o sea, tienes desde algunos que piensan que están haciendo como que una obra de trabajo, una obra como de tirando el arte según ellos, y tienen esta maldad implícita que tú puedes entender la maldad. Pero con Dahmer es así como que, güey, no le entiendes. O sea, nunca se explica exactamente por qué él hacía lo que él hacía y por qué no... o sea... nunca queda claro. No había un plan. Lo que pasa es de que por eso precisamente mencionaban en donde querían que el cerebro de él fuera donado para que lo pudieran estudiar. ¿Por qué? Porque los que se ponen a investigar a los asesinos en serie se dan cuenta que muchas veces, ¿sabes qué? Se golpeó muy, muy fuerte en la cabeza cuando está pequeñito. O había sufrido de violación o sufrió de cualquier otro tipo de problemas. Exactamente. Le gustaba matar animales. O sea, ya ves como que ciertas cosas que regularmente hacen. Aquí pero no lo veías. El miedo de eso era que encontraran que esa era su causa, ¿sí? Y entonces ya no lo metían a la cárcel, sino lo ponían a una cosa de sanatorio o lo metían a una cosa médica. Sí. Entonces, sabemos que eran los 80s y si usted como víctima dice, no, él mató a mi hermano, se lo comió, mejor dicho, hizo de todo y era porque recibió un golpecito de pequeño y usted dice, no, pobrecito, entonces mandémoslo al médico. Claro. Pero también hay que ver de que si es una persona que se encuentra que sufre de algún problema así y va a terminar en un hospital, es más probable que una persona que termine en un hospital pase más tiempo en el hospital que lo que duraría en la cárcel. O sea, en el caso de él era cuando todavía se usaba ¿cómo se llama? La pena capital, que ya no se usa tanto en varios lugares. No sé si se sigue usando en Wisconsin, pero aquí en Illinois no se ha usado desde...
O sea, en Illinois sí hay la pena capital. Existe, Porque eso lo está hicieron para el payaso, ¿no? Lo hicieron para el payaso, pero no se ha usado en décadas. O sea, creo que esa fue la última vez que se usó. ¿Y ustedes creen que ese es un buen final para una asesino en serie? ¿La pena capital? Es que eso surge con el tema de la pena capital, porque luego también tienes casos de que, ¿saben qué? Agarramos al que no era. Y es así, ¿qué? Uno de cada 9 güeyes que han matado ha salido que resulta que no era él. Okay. Era un güey que se parecía y le tocó estar cerca y se lo chingaron. O que le pagaron. No, o sea, yo creo que ese es el freno, es ¿no? el freno de la pena capital. De que a veces cometen errores. No, es que el humano no es perfecto. Entonces, claro, en cualquier sistema va a haber errores y lo que tratan de prevenir al quitar la pena de muerte es justamente terminar matando a un inocente, ¿no? Claro. Y lo Pero que pasa... si preguntas si estás de acuerdo, la pregunta fue si estabas de acuerdo o no en que... Yo pienso en base a que se han cometido demasiados errores así a lo largo de la historia, no estoy de acuerdo porque, o sea, si tú encierras a alguien y dices, ¿sabes qué, güey? Perdón, te encerramos en la cárcel por 30 años, resulta que no eras tú. Sorry, güey, vas para afuera. Y también han pasado casos de que muchos asesinatos se lo chutan a uno. Sí, este mató a 20, pongámosle que mató 30 y no se limpian casos, ¿sí? Y al último siguen con los asesinos en serie y dicen, es que es otro asesino en serie que también anda haciendo lo mismo, es el clásico copycat o algo así, ¿no? Bueno, pero volvamos a la serie. La serie tratamos de entender o de ver lo que él hizo, lo que él era de niño, ¿no? El papá le enseñó a abrir animales, lo recogía o sea, como todo papá, ¿no? O sea, sí, intentas buscar algo para hacer para ellos, que de hecho eso es lo que yo, pues mi hijo está muy pequeñito todavía, entonces trato de que nomás los cuchille, de hecho, sí, después ya los estamos cosiendo. Porque es que uno aquí en Estados Unidos, para que entiendan un poco los que nos ven desde otro país, uno se encuentra muchos animales en la calle. Pidiendo ¿sí? ride. Muchos animales estrellados, ¿no? O sea, que los golpearon. La mayoría son ardillas, mofetas, sí, conejos, venados, sí. Entonces uno se encuentra mucho y siempre está uno esquivando animales muertos y hay como una ley que van y los recogen, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacía él? Lo recogía el papá. Exactamente. El papá lo recogía y le enseñaba al hijo como a disecarlos, ¿no? Abrirlos. Porque él sobre todo dijo, mira, ¿sabes qué? Le va a dar por el lado de la ciencia, que es válido, ¿no? Tú quieres que tu hijo aprenda algo diferente, pero nunca vas a estar con el fin de que, era pues para que se enseñe a matar gente o algo por el estilo, digo. No, aparte, estamos de acuerdo que era una familia bastante disfuncional, sí. Una pareja, y la única forma en que encuentra, yo creo que el papá, porque ni siquiera fue intencional, en esa época los papás estaban más tiempo ausentes y vemos cuántos meses se ausenta el papá y cuánto tarda en regresar, y que no conectaba con su hijo porque de niño ya era rarito, ¿no? Sí. Entonces, no conecta con él y la única vez que trata, ¿no? Se da cuenta del interés del chico de cómo agarraba las lombrices vivas y empieza a notar que de repente eso le interesa y entonces el papá lo empieza a hacer como para conectarse, ¿no? Yo creo que incluso sin pensar en que fuera a dedicarse a la ciencia, porque el papá de verdad buscaba de dónde agarrarse, de lo que fuera, de convivir con él. Pero ustedes creen que, porque el papá mismo lo dice, que él también tuvo esos instintos. Y por eso le enseñó a su hijo. No, ¿a poco no les ha dado ganas de matar a alguien a ustedes? Yo no me puedo comer ni un pollo que creo que conocí en vivo. Haces un buen punto de que, matar a alguien? No, en el sentido de que, una persona tiene que estar consciente. Ojo con la cara. Amigas, las alitas nos van a hacer alitas la próxima. Oye, mi alita traía uña, qué pedo, ¿no? No, pero lo que iba a decir es que, uno también tiene que estar consciente de que de repente, la capacidad de la maldad existe en toda persona. Así como cualquier persona puede decidir hacer una cosa buena, puede hacer una cosa mala. Claro. Y es lo que estamos viendo aquí. El padre nunca se le ocurrió va a hacer esto. Y él está consciente de que él tenía esos instintos, digamos, de rebeldía, de lo que tú quieras en su adolescencia. Sí. Pero, una cosa es tener ese pensamiento malvado y otra cosa es actuarlo. Claro. Ya cuando lo haces es otra cosa. Es otro. ¿Y quién no tiene pensamientos así? De repente. Y es que ahí vamos a lo que tú mencionas. Puedes tener el pensamiento, pero también depende de qué tanto la gente a tu alrededor te deja. Porque ahí se supone que era la ausencia de la que él sufría, de que lo dejaron un verano solo.
Entonces, él nunca tenía a nadie. Por eso precisamente ahí lo mostraban como de que, ¿sabes qué? Todo bien hasta que me dices las palabras mágicas. Me tengo que ir. Ahí es cuando algo detonaba en su cabeza y decía, no te vas a ningún lado. Y que de hecho, no recuerdo si lo explicaron muy bien o no de la razón del por qué se hizo caníbal. Porque él decía, es que... Viven dentro de mí. Exactamente, no se van a ningún lado. Creo que lo poetizaron mucho. No, Hay varias, bueno, hablando de la serie, ¿no? La serie, la fotografía fue excelente, fue muy bonito, se veía todo muy romántico, pero perdía un poco como de naturalidad. No sentían un poco como que, ay, tan bonito, tan bien iluminado, muchas cosas, y se perdía como eso sucio que pasaba, por ejemplo, en el caníbal, ¿no? Entonces él pone un corazón o pone un hígado y se ve bonito. O sea, sí. Parecía como si fuera el silencio de los inocentes. ¿Se acuerdan esas tomas que fueron? Claro, el director ya había hecho varias asesinos en serie, ya había hecho American Horror Story, algo así, esa serie. Entonces ya había hecho esas y se sabe que él sabe hacer terror, sabe hacer suspenso. Pero yo sentí en la serie que lo romantizaron mucho a Dahmer. Sí. Visualmente. Es de que, o sea, visualmente me pareció que tiene esa característica, pero a la vez creo que se puede justificar, sobre todo cuando estamos en el departamento de Dahmer, porque tenemos una situación en la cual, en la forma en que ponen la posición de la cámara, como que te hace sentir que tú estás ahí. Okay. O sea, tú ya no te vuelves partícipe y testigo. ¿No? Ajá, eres la mosca en la pared, ¿no? O sea, y tiene, o sea, esa tendencia de romantizar, pero a la vez es lo que te mantiene pegado ahí porque lo ves en los momentos muertos también. Sí. ¿Cómo así en los momentos muertos? En los momentos muertos, cuando él está ella sola, y nomás está como examinando el cuerpo y ves comportamientos extraños aún en una persona que se supone que está enferma o lo que sea. Yo también creo que eso es problema no es problema, pero digo, ya es decisión de cómo decides contar la historia. Porque tú puedes hablar de la cinematografía y la fotografía y puede gustarte o no, o puedes decir fue acertada, el ambiente, la época, incluso con esos saltos de tiempo para concretar con cada víctima, porque siempre llegamos al mismo punto con la víctima cuando les avisan que está muerto, y se va conectando toda la historia. Es una manera de contar, pero lo que también creo, y a mí me molestó desde el principio y lo puse cuando compartí este video, no había odiado tanto una serie porque tiene implicaciones sociales. Soy madre de la cual no me puedo deshacer. Lo hemos comentado mucho, ¿no? Siempre puedo ver el cine, pero lo tengo una perspectiva como actriz, pero también muchas veces me gana la perspectiva como madre, porque soy madre de adolescentes. Y a mí se me hizo la cosa más fuerte del mundo. Me retorció el estómago de dolor, de verdad. Me costó mucho trabajo verla y me dio mucho coraje. Pero ¿qué era lo que le molestaba? La forma en que fue tocado los asesinatos, que a tus hijos les pudiera pasar o que tus hijos pudieran llegar a hacer algo así, porque esa pregunta yo tenía precisamente. No, exactamente. Tú como padre de un adolescente, cuando ves a este chico, tú puedes estar en cualquiera de los dos lados y tal vez ni lo sabes, ¿no? Sí. O sea, vamos a ser prácticos y por muchas experiencias, y como está, por ejemplo, tan solo aquí en Chicago la adolescencia, ¿cuántos todo el tiempo se están balaceando jovencitos robando autos y uno se pregunta siempre dónde está la mamá, dónde está el papá, ¿no? ¿Para dónde van? Y los papás usualmente no saben dónde están. Claro. Entonces, eso es parte de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Y del aislamiento tecnológico que tenemos. Pero independientemente de esto, la serie como tal a mí me dio dolor de estómago, me causó demasiadas náuseas y era una historia que conocemos. ¿Y usted se la vio derecho o no, la vio? Yo la tuve que pausar y de verdad no quería, después del primer capítulo, no quería volver a verla. No, literal, así, ya no quería, de verdad, Es la primera que aun cuando me gustó... Por eso dije, yo advierto lo que dicen ellos. Yo no soy responsable. ¿Que le dio hambre mientras lo estaban viendo? No, yo no podía. La neta, yo sí estaba comiendo cuando la estaba viendo y dije, güey, no mames, me salió muy cara la carnita, güey. ¿No? Sí. Pero es que nosotros hemos visto películas gore más pesadas, hemos visto suspenso más pesado, hemos visto terror más fuerte, pero cuando uno ve que esto es real, ¿no? Es un cambio. Yo creo, es lo que dices, está romantizado el personaje. Sí. ¿Y sabes cuál es un problema para mí como adulto en esta etapa de mi vida, a la mitad, con hijos? Justamente es que muchos adolescentes empiezan a idealizar este tipo de patrones. Sí. Entonces se los expones en Netflix, se los cuentas así de bonito y parece que el asesino hasta te cae bien y terminas
termina pidiendo perdón y se vuelve algo católico el bautismo y una cosa muy surrealista entre el otro. O sea, de repente eso fue lo que a mí me cae ¿sabes mal. qué? Demasiada simbología, independientemente que tú puedas creer en que existe este psicópata y sociópata, Pero, eso pasaba, además. pero si pasaba, ¿cómo lo cuentas? Sí, porque una cosa es usted lo está viendo como mamá, pero también yo creo que usted también decía como cineasta y cómo lo cuento ¿cómo sin lo cuentas? afectar. Pero ahí es, yo creo, donde es la decisión del director y yo creo ahí que a mí ahí no me gustó, porque me gustó que lo hizo poético cuando ahí no hay nada de poesía. Sí, pero hasta cierto punto, déjame te digo una cosa que yo vi aquí también, que fue algo que ella dijo que es muy cierto, ¿no? Ay, sí. Ay, amigo. Ay, no, y sin lentes. Y aparte está bien mamado. No. Que algo que yo he visto que luego lo quieren romantizar, pero pues sobre todo creo que los últimos 2 episodios se enfocaron tanto a las víctimas que por eso precisamente dijeron, hey, si lo estabas amando, con estos 2 últimos episodios te vamos a recordar que lo tienes que odiar. Ahora, referente a lo que tú mencionas, digo, sí es cierto, le están dando tanto. Ahorita ya creo que está en las 5 series más vistas de Netflix de la historia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Antes decía, yo puedo ser un asesino en serie y no me van a atrapar. Ahora, ¿qué vas a decir? Yo quiero ser un asesino en serie porque quiero que me hagan mi serie en Netflix o en algún lado. Sí pasa eso. Sí, y eso es lo feo también de esta sociedad, ¿no? Gringa, que tienen la fama para tratar, y más ahorita que las redes sociales tratan de, oiga, esto lo lleva más famoso, lo trata más idolizado. ¿Sabes qué? Existe eso porque hay oferta y hay demanda. No, es que, o sea, la verdad es que en esta confrontación que hubo de quienes sí estaban de acuerdo, quienes no, por la serie, por las razones que sean, por las víctimas o la verdad es que se consume, ¿no? Pues por eso estamos haciendo este podcast. Sí, es que hay un morbo, hay una curiosidad, o sea, del morbo. Pero que ustedes uno no me tiene. están dejando hablar a Diana. Bueno. Ella está que habla desde hace rato. A ver, Sí, ya está me pellizcó. Ya me robaron hasta la idea. Y necesitamos callarnos para que ella hable. A ver. Por favor. Que nos estemos hablando lo tonto y que no pueda decir a más gente. Por eso ya dejen hablar. Adelante. El micrófono es tuyo y la gente está viendo. Saludos a mi hermano. Saludos a Sandy. ¿Quién lo digo? Que no llegó. Yo iba a decir que es Gracias. que depende también de la perspectiva y cómo la estés viendo. A mí, o sea, yo siento que no lo romantizaron porque cuando yo estaba viendo la serie me dio más como el asco de ver cómo esta persona estaba haciendo sin que la escena sea asquerosa. O sea, simplemente me comió mentalmente, no visual. Entonces yo siento... Eso sonó feo, y de dame. No, que me coma, dame. Momento de Floyd. Upsi. O sea, yo al verla no me daba asco el verlo matar a la persona o golpearla o ver la sangre. le daba asco Me ver matar a una cómo él reaccionaba y cómo él pensaba que realmente lo que él estaba haciendo estaba bien. Entonces, Bien la calmado. romantización creo que depende de la persona que lo esté viendo. Entonces, si tú te enfocas en, ay, es que Dahmer es bello y que no sé qué, obviamente lo vas a romantizar. Pero si tú piensas en las acciones que él hizo, o sea, de cómo realmente la historia intenta contarte, tú vas a decir, no hay ni que romantizarlo por ningún lado. Déjame te pregunto, por ejemplo, en ese caso de como ella lo menciona, de que ella no lo toma como que está muy romantizado y tú sí. Entonces, ¿qué se necesitaría? ¿Que lo hubieran hecho como que más malo o que hubieran mostrado más las fotos que solo las enseñaban, pero que hubieran... No, porque yo estoy completamente en contra de lo gráfico para que me enseñen algo. Yo creo que lo puedes entender, ¿no? O sea, es cómo la cuentas. Y en este caso, vuelvo al principio o lo que comentaba al principio, el personaje no me pareció... Vamos, es una serie basada en hechos reales. Y el personaje es como si fuera una biografía porque al final el personaje fue vivo o estuvo vivo y se supone que te están contando lo que hizo. Y a mí, yo nada más con ver al Dahmer en las entrevistas que él dio, me parece completamente diferente al Dahmer que me plantearon en esta serie. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Maffer, que está mostrando aquí un fenómeno social y es algo que puedes ver en varios momentos. Y vamos a un ejemplo que va a revelar mi edad, un ejemplo muy noventero. Y esto lo hizo, ¿ustedes recuerdan el grupo de Marilyn Manson?
Sí, sí, sí. Cada uno de ellos. O Bondi. No. El grupo de Marilyn Manson. Bondi, No. ¿El Bondi? Es que la banda de Marilyn Manson, cada uno de ellos. ¿Bad Bunny? No mames. Formó su identidad. Formó su identidad de cada personaje de la banda que tenían. O sea, se formaron una persona para la banda. Y se le dieron el nombre de alguna persona famosa que haya muerto. Y ser el nombre de un asesino en serie. O sea, Marilyn Manson es Marilyn Monroe y Charles Manson. Y así se hicieron, o sea, John Five era John Wayne Gacy y los Jackson Five. Y cada uno de los miembros de la banda tenían eso. Y ellos lo hicieron. ¿Cómo sabes? No, o sea, fue una banda muy grande en los 90s. O sea, pero al punto que voy es de que ese juego de palabras que se está haciendo con esa serie, con la banda, muestra el problema social que existe. Que si tú quieres ser famoso en Estados Unidos, o eres artista o eres asesino. Okay. Y yo soy artista. Usted es artista. Y Antonio. Yo. Mira, yo no soy nada, pero yo sí me gusta también combinar. Por ejemplo, mezcal y alitas, por eso mezcalitas. Sí, ya ves que eso es lo de Comercial. Nos escriben, pero es que no es un documental, es una serie. Claro. Otros nos escriben saludos, el San dice que sí llegue, pero no me abrieron. Dicen que nos están viendo desde el trabajo. Y el baterista gente, ¿no? y entonces hay varios comentarios que algunos a favor y otros en contra, ¿sí? Porque muchos cuando vemos estas series de asesinos o de cosas reales, lo metemos como si nos estuvieran documentando esto. Y sabemos que en la serie, y los que han trabajado como directores saben que cuando le dicen, oiga, yo quiero contar esta historia, lo más difícil es hasta qué punto puedo hacerlo real y hasta qué punto puedo salirme de la realidad. Para los actores, si Maffer nos puede ayudar más, cómo uno llega a la psicología del personaje y la psicología de mi personaje. ¿Sí? Porque una cosa es, usted sabe que este asesino existió, sabe y lo analiza, le escucha las grabaciones, y ahora cómo usted toma ese personaje. Lo digo ¿por qué? Porque era muy necesario las gafas en todo el tiempo. Muy pocas veces este actor se quitó las gafas, pero en los documentales, las entrevistas, él las hacía sin gafas, sin lentes, ¿sí? Es que y en el juicio se quitaban los lentes, algunos diciendo que es que él no quería ver muy claras las víctimas, por eso él no quería reconocerlas ni nada, él se quitaba los lentes, y eso fue algo que le recomendaron los abogados, porque si él podía de pronto expresar diferente. Entonces, pero en la serie, él sí todo el tiempo, el lentes era como eso que lo identificaba, porque si se quitaba, uno ya veía al actor. Y lo peor es que esos lentes se van a poner de moda, güey. Ah, sí. Dalo garantizado, güey. En todo el pinche... Todo lo que va a ser las siguientes... ¿Qué serán? 2 temporadas, o vas a ver esos lentes constantemente. O sea, ya estábamos hablando... ¿Qué es los que tú traías ahorita, pero te cambiaste, no? Sí, de hecho, no sé. Entonces, no, a lo que voy es cómo uno analiza primero el personaje como tal y cómo uno adapta ese personaje como actor. ¿Cómo hace usted, Maffer? Bueno, mira, por ejemplo, no te voy a decir de mí, pero te voy a decir, por ejemplo, que hay una serie que también es muy buena, que ha ganado muchos premios, que es la de Crown, toda la vida de la monarquía inglesa. Crown, y cómo los actores han interpretado, y la serie te advierte que hay algunas conexiones que se tienen que hacer para manera de mantener el suspenso o la historia, pero básicamente está contada en historia real, en la historia de esta monarquía. Entonces tú ves la serie y está basada en hechos y ves cómo se pega, cómo fue la vida de la reina cuando desde chiquita, todo lo que quieras. Esta es una serie también, lo que pasa es que vuelve a lo mismo, qué tanto es mentira y qué tanto es verdad, probablemente para mantener la conexión haya que hacer, ¿no? Llenar vacíos en la historia para poder contar una narración, pero fuera de eso, yo sí siento que no es el personaje el que nos mostraron en la serie, que no es el asesino Dahmer que yo puedo percibir, o sea, a través de mi visión personal, en lo que conozco de él de otras fuentes, porque también hay documentales de él, también hay entrevistas de él, y no me hace match. Entonces ahí me pesa decir que pierde para mí el valor de la historia, porque si tú me estás contando una historia basada en hechos reales y ya el personaje protagónico, digamos, el personaje en el que estás basando la serie, no es como fue, me estás contando otra historia. Pero es que ¿cuántas historias son así? De que te dicen basadas en hechos reales, sí, y al último es completamente diferente. Exactamente, basadas en hechos reales. Sí, y te advierten mucho en cada capítulo que los hechos no son tal cual. Claro. En las series que son más responsables en ese sentido. Pero yo no vi ninguna. Pero es que a lo que voy es, uno como actor
le dicen, vamos a hacer un asesino en serie, y normalmente los actores toman herramientas de cosas que han vivido ellos para poder desarrollar una emoción. Este personaje no tenía emociones, ¿cierto? No tenía, sí, entonces, bueno, vamos o sea, los actores que conozco y dicen, oiga, necesito una motivación para desarrollar esta tristeza, necesito una motivación para desarrollar esta soledad. Sí, no es, oiga, se sintió solo, no, sino buscan una motivación. Sí, y necesitan una motivación para asesinar. ¿Sí me entiendes? Digo, hay situaciones que te han pasado personalmente, pero yo creo que un actor más limpio es aquel que puede hacer sin usar sus emociones, porque es muy desgastante. Y como para que el asunto es aprender de lo que te toca, ¿no? Te dieron un personaje y estudias todo lo que puedas saber sobre él para poderte poner en sus zapatos y entonces compartir como si fueran reales las escenas que vienen en el guión. No tomar de tu vida personal, ni los personajes deberían tener algo que ver necesariamente contigo como actor, ¿no? Okay. Pero lo primero que haces es documentarte, buscar el contexto y partir de un punto en el tiempo, ¿no? Para poderte rodear de elementos y crear algo. ¿Y qué es lo que hace la gente que interpreta, los actores que interpretan a personas que son reales o que fueron reales? Justamente aprender de la historia y de lo que hay de ellos. El que interpretó a Cantinflas en la película Cantinflas no lo conoció, pero tuvo que ver todas sus películas para entender el manejo corporal, el manejo del cuerpo. Entonces, ¿qué haces? Vas a la información. Este actor debió haber ido, seguramente. Déjame a unos animales. ¿Cómo se siente? No, debió haber ido a donde está la información, a llenarse de videos y de ver. No, es que lo que yo digo. Es hacer Cantinflas. Y otra cosa es matar gente. Hacer un papel de un asesino serial. Donde realmente tú como actor no llegas a crear esa conexión, o sea, como que no llegue a afectarte ese tipo de cosas. Una cosa es Cantinflas o cualquier papel que involucre emociones y que tú puedas separarlas. Ok, soy actor, no necesito conectar mi papel con mi vida, pero puta, estoy haciendo un asesino serial. Yo no tengo esas conexiones y cómo no logro mostrar mi perspectiva a eso. ¿Cómo voy a imitar a un asesino serial? ¿Cómo no voy a limitarme a decir esto que estoy haciendo está mal? O sea, como actor. Nosotros estamos aquí tratando de sacar conclusiones o tratar, sí, porque no somos los directores, nos trabajamos. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice Andrés, pero el personaje es creado ¿desde qué perspectiva? ¿Desde el asesino, desde las entrevistas o desde los documentales? ¿Sí? Porque sí, yo entiendo que uno ve los documentales y uno dice, yo creé ese asesino de lo que vi ahí, y ese asesino era manipulador, era tal, pero ya también desde un libro de la biografía o desde el libro que hizo el papá, ¿sí? Cada uno tenía una perspectiva diferente. Sí. Por eso vuelvo al principio, es la manera de contar lo que importa, porque es la perspectiva, los ojos del director es la manera en la que se va a contar la historia, y el director puede estar en cualquiera de esas posiciones, puede tomar a ese Dahmer de las entrevistas y proyectarlo, porque eso es lo que quiere contar. En este caso, el director quiso contar esta historia, y esta historia que quiso contar este director a mí me pareció romántica y no me gustó. Yo siento que lo que quiso contar fue las víctimas, y cuando tú cuentas la perspectiva de las víctimas vas a tener emociones partiendo de las víctimas. Yo pienso que hubieron capítulos que sí lograron el punto de las víctimas, pero hubieron capítulos que sí se perdieron. Sí. Que las víctimas fueron, el texto que les dieron a las víctimas fue demasiado forzado desde mi punto de vista. Fue muy, vean ustedes que sí tomo en cuenta a las víctimas. A ver, vamos a poner a las víctimas a llorar, a pelear, a esto. Para que todos vean que yo, o sea, yo director, o yo como estoy contando la historia, quiero que vean que sí le presté atención a las víctimas. Pero uno, para empezar, como director eres persona, y tú como persona, si de verdad hubiese querido contar la perspectiva de las víctimas, no hubiera contado a un Dahmer. En realidad no lo hacen. Porque si van y le preguntan a una víctima de esos y le dicen que vamos a contar la historia de Dahmer, yo no quiero que vuelvan a hablar más de eso. Exactamente. O sea, desde ahí yo creo que no puede contar el director, por la forma en que lo hizo, nada que tenga que ver con las víctimas. Y tal vez por eso hay tanto enojo de parte de las víctimas, porque no está tocado de forma sensible, aun cuando fue una serie. ¿Cuántas series no hemos visto de horror? Y uno las disfruta, ¿no? Y uno ve los documentales, está el Ted Bundy, y tú entiendes cómo va la dinámica, pero en esta, a mí la verdad,
fue muy dura. No, O y sea, es a mí que no. lo humanizaron demasiado en ciertos momentos. Hicieron que la gente realmente se enamorara un poquito de él. Y sobre todo lo que tú mencionas de las víctimas, de que a lo mejor, y si tú te pones a ver los reales y todo, de cómo las víctimas gritaban y se sentían bien mal. Aquí sí hubo una escena en donde alguien estaba gritando de que tú me quieres ver enojada y todo. Yo creo que fue la única víctima que realmente pasaron como tal. Pero en sí que sí había mucha gente que le estaba mostrando ese odio a él y como que no le quisieron dar por ese lado. Entonces sí parece como que lo intentaron hacer como para quedar bien con Dahmer o con la familia o algo por el estilo. Cuando el actor alcanza a lograr lo que el director quiere, porque el actor hace lo que el director quiere, ¿sí? Porque muchas veces le echan la culpa, es que el actor no me gustó porque tal. No, es que el actor hace lo que el director quiso mostrar. Sí, por eso se llaman estos actores de esa categoría, ¿no? Y este actor en tal, Evan se llama, ha hecho varios locos, ha hecho No sé, varios pregúntale a ella. ha hecho varios personajes también asesinos, ha hecho locos y cómo es porque cuando vimos al Joker, que es un personaje que no existe. Y el actor no quedó bien después de ese personaje, ¿sí me entiende? Entonces imagínense después sacarse ese personaje y ya entrar a otro, pues qué difícil. Primero me documenté, vi videos, y sobre todo estás hablando de que es un actor que tuvo que hacerlo de asesino, que tuvo que hacerlo de homosexual, que tuvo que hacerlo de rarito, también en la cuestión de que hasta en su forma de hablar, su forma de expresarse, o sea, sí es como que para mi gusto hay mucho trabajo, exactamente, y sobre todo es algo que si yo independientemente de que si el director o que si no me gustó o algo, yo creo que al actor como tal, yo ahí sí se lo aplaudo porque para mi gusto hizo muy buen trabajo. Es un personaje sumamente monótono, habla lento, como que le pesa hablar, no sé. Y a pesar de eso te mantienes pegado. Pero bueno, ¿ustedes la vieron en inglés? ¿Todos la vieron en inglés? Yo la vi en español y en inglés. O sea, habían momentos que dije, oiga, yo quiero saber cómo le hizo en realidad. Pero yo la vi en español. Y entonces la ponía y sí cambiaba, sí se sentía, porque pues todo ese trabajo, para que llegue alguien de doblaje que también hace un trabajo fuerte, pero no es lo mismo, ¿no? Yo la vi en francés. Luego no le entendí y la cambié a inglés. Es que ese es un problema típico de los doblajes, de que nunca queda al nivel del original. O sea, yo por eso siempre, aunque sea un idioma que no entiendo, lo prefiero ver con subtítulos porque nunca queda igual. También, nunca queda igual. Así que no. Algo que tenía para avanzar en de la serie es, ¿esta serie se podía contar en una película o tenía que ser así por capítulos? Yo pienso que sí se pudo. Porque ya hay como 3 películas de él. Claro. Así. Y yo pienso que por eso le hicieron lo mismo. Qué flojera. Es que eso lo claro, porque normalmente cuando empezamos así estas charlas de cine entre amigos, decimos cuidado porque vamos con spoilers. Todos sabemos qué iba a pasar. O sea, todos sabían qué iba a pasar con el asesino, todos sabían el final y qué era lo que engomaba. ¿Cuál es el morbo de la gente? ¿Es lo que engoma? Parte es el morbo, pero parte también es el trabajo actoral que hizo él. O sea, porque digo, lo que a mí me atrajo de la serie, la razón por la cual yo me pegué, porque me la aventé de corridito, yo me aventé los 10 episodios. Y yo la razón por la que quedé picado es porque los momentos muertos de este personaje eran, o sea, cautivaban por el trabajo actoral. O sea, la historia en realidad no tiene mucho. O sea, es una cuestión así de que este es un güey, es un monstruo, hizo cosas horribles, lo agarraron, punto de la historia y se acabó. Pero ves el trabajo actoral que hizo este güey y te atrapa porque tiene... Pero a mí también me parece que lo difícil, y Maffer me corregirá si no, es usted tiene una historia real, pero ¿cómo cuento esa historia y cómo le doy todo esto dramático, las curvas, cómo hago que los personajes den vueltas, vayan, vengan? Porque ya la gente conoce esa historia. Entonces, no solamente la parte actoral engomó para mí, sino a mí me engomó la forma en cómo fue contada, la forma en cómo iba y volvía. A mí eso es lo que más me gustó de esta serie. Los cambios te mantienen interesado porque estamos ahora viendo un punto diferente de su vida, estamos regresando a la niñez, estamos regresando a la adolescencia, estamos al día que lo agarraron, y eso te mantiene esos cambios, porque en realidad, o sea, él es una persona, el Dahmer de veras era una persona monótona, era una persona así como que muy lenta, no era particularmente interesante. Sí. Y en esta serie, y
lograron cautivarte con eso, a pesar de que él es un hombre tan lento y que habla así. Yo creo que es lo destacable, ¿no? Porque hay muchos trabajos ya de él. Todos sabemos en qué termina, ¿no? Y todos sabemos lo que hizo. Entonces, ¿cómo te la cuento para que te quedes? Entonces, a mí esa parte se me hizo muy interesante y yo le doy todos los aciertos del mundo a la dirección de arte, que no me pareció que es la mejor, porque... O sea, Maffer le está dando duro a ver, al director. allá. No, vamos a... Maffer, pero ella es, mira. Ahí la van a ver. Ahí está. Ella. ¿Qué pasó? La pasada. ¿Qué? Y Que el director no le gustó, que el director de arte no le gustó, que la dama no le gustó. Que no. ¿Para qué sigue que no le gusta? La pareja. No, quiero decir que la dirección de arte me gustó, pero es que, por ejemplo, se me hizo un trabajo muy íntimo. Como decías tú, una cámara muy cerca del protagonista, del dueño de la historia. Se me hizo muy íntimo, un trabajo muy íntimo, o sea, donde no requerías como un presupuesto así de que 20,000 extras a la hora, por ejemplo, cuando se roba el maniquí, ¿no? Y ves una tiendilla ahí de los 80s y 3 personas pasando, ¿no? Entonces tú dices, ay, pues es muy poquito de producción. Pero sin embargo fue lindo. Pero es que estas decisiones que uno tiene que tomar como director, y lo hablo para que ustedes piensen cuál fue el capítulo que más les intrigó o les gustó. Voy a decir el mío. No solo por de la víctima, sino la forma en cómo fue contada y la mayoría de silencios uno sentía cómo era. Entonces ese capítulo donde está la persona sordomuda fue muy bueno porque se sintió muy conceptual. Se sintió uno muy en la vida de él y de tomar la decisión de voy a hacer este capítulo en silencio. Sí, y fue frustrante, ¿no? Para uno, porque si él no puede oír y ha vivido así su vida, pero para uno de repente ese silencio, cuando todos están bailando, era interesante, pero además a mí me desesperó muchísimo el no oír nada. Ahí es donde yo dije, el director sí se metió en la víctima, el director sí nos hizo sentir. Pero de todos los episodios, según lo que he escuchado, es el que es más... se tomaron la mayor cantidad de libertades, porque te presentan como que tenían una especie de relación por muy corta que haya sido, y en realidad no, él lo conoció únicamente por un día y lo mató ese mismo día. Exactamente. Y en la serie te lo pintan como que hubo... Sí, que hubo... Es que vamos a lo mismo, o sea, te lo quieren hacer ver como, no, pero es que sí era bueno, tenía su estilo, y no hablan acerca de sus trofeos, de cómo él cuando los mataba, le gustaba quedarse con el cráneo y con los genitales, y luego él se masturbaba mientras estaba tocando los genitales, mientras estaba tocando el cráneo, toda la experimentación que hacía para poderlo conservar de esa forma. O sea, para mi gusto, como lo dijo Maffer, o sea, quisieron hacerlo quedar bien de alguna manera y no mostraron el verdadero monstruo que él llegó a ser, porque si se ponía a hacer otras cosas que no eran en realidad, o por ejemplo eso que mencionaba yo, de que en ningún momento dijeron, ¿sabes qué? También se masturbaba con los cráneos, o por ejemplo también... Sí lo hicieron. ¿Sí lo hicieron? Pero, o sea, no te muestra el man masturbándose con un cráneo, pero sí hay escenas. Pero también hubo una temporada en que iba a los funerales. En los hechos reales, iba a los funerales, esperaba que se fuera la familia, que lo enterraran, y luego los desenterraba y tenía sexo con ellos. El tener sexo con muortos tiene un nombre, ¿no? Es una enfermedad. Y a lo que voy... Sí, digo, ¿no? ¿Cómo? Pero a lo que voy es cuando vemos que hace esto con este chavo que ve en el periódico, en el obituario, y va a desenterrarlo, ¿qué vemos? ¿Una imagen donde lo abraza? Lo que pasa pero es una imagen muy dulce. Imagínate, o sea, por ejemplo, si tú me dices a mí, mi hijo está muerto y de repente el cadáver está ahí, es probable que yo vaya y lo abrace. Porque eso, hay un sentimiento de amor y que tal vez dices, no importa, a tu pareja, con quien sea, que se te mueran los brazos, esa es la posición. Él lo hacía por darse placer sexual. Era lo que lo excitaba. De hecho, entonces, de repente, terminar abrazados como Romeo y Julieta en esa toma, o sea, ¿dónde no va a estar de sobra el romance cuando no era la cosa romántica, ¿no? Y como dices, con Tony, con esta víctima, hacen exactamente lo mismo. Pareciera que le importa, se lo llevó a su casa y lo mató, antes se acabó, ¿no? Exacto. Y después se satisfacía con los restos. Siento que esa parte del Tony, yo siento que no querían mostrar a un Dahmer, sino querían mostrar a un Tony. ¿Y qué entonces, por eso lo extendieron?
Sí, y porque también quería darte un enfoque temporal, como decirte, estamos en esta época y esto es lo que pasaba con los negros y con los gays, y más con la gente sordomuda. Entonces te muestran es la vida de Tony, y siento que ese es el punto en donde la serie rompe. Como que viene como algo muy repetitivo de víctimas, muestran a Dahmer, mata, tira, coge, mata, y llega Tony y ahí empiezan las víctimas, empieza la vecina, empiezan que los juicios y todo, el papá. Entonces como que desde ese capítulo rompe toda la serie. Y la otra pregunta es, si él hacía eso con los muertos, los desenterraba para tener actos sexuales, si tú tuvieras la poder, si ustedes, no tú, tuvieran el poder de dirigir esa escena, o queremos mostrar que él hacía parte de necrofilia, ¿cómo lo hubieran mostrado y más en una plataforma de Netflix? Pero ustedes creen, hablando de la serie como tal, ¿no? Imagínense la cantidad de demandas que empezaron a llegar. Oh, sí. Porque no solamente porque las víctimas quisieran o no, porque la de abogados dirían, aquí hay plata, aquí hay dinero, ¿no? Claro. Vivimos en un país de litigio. Pero vamos a ser honestos. Ahorita, como yo lo mencionaba hace rato, está en las 5 series más vistas de Netflix. Todo el dinero que están generando, sí, demándame toda una parte, seguimos haciendo mucho dinero. Pero esa demanda la llega al director o la gana. Supongo que a Netflix. Llega a Netflix directamente, está protegido por la compañía del director. Ese es el propósito de hacer este tipo de trabajos. Y lo que va a pasar es que van a meter una demanda multimillonaria a Netflix y Netflix le va a decir, no les vamos a dar los 10 millones, pero les damos 2. ¿Quieren o no? Repártanlo. Y ahí se lo reparten. Y es de hecho lo que les pasa a varios de los familiares, porque meten demandas en contra de publicaciones de libros, se meten demandas en contra de los cómics que se empezaron a publicar, meten estas demandas y así es como se resuelven casi todos los casos aquí en Estados Unidos. Tú metes una demanda y eventualmente dicen, no, güey, pero te damos la mitad. Ok, peor es nada. Y se ahorran el dinero que se debe a pasar a los abogados. Exactamente. Y es lo que va a pasar con esto. Las familias van a meter demandas multimillonarias con Netflix, pero Netflix tiene con qué pagarles y de aquí en un año ya la gente se va a olvidar de esto completamente. Hablando de personajes de la historia, porque bueno, hablamos siempre de Dahmer y de la persona sordomuda, hubo otro personaje que les movió, le voy a decir el primero para mí, pero no se copien. Porque digo, a mí alguien que me movió y que yo apenas casi lloro, era el papá del Oriental, del niño. Sí, de 14 años. El papá me sentí como si fuera mi papá y diciendo un sermón muy fuerte, un discurso muy fuerte de somos inmigrantes, nosotros venimos de barcos, somos minoría y para que la policía no nos ponía cuidado. Y qué brutal en el sentimiento a los 2 hijos. O sea, a mí ese personaje... Uno se le escapó. El personaje no fue majestuoso, no hubo gran actuación, era muy serio el señor, pero transmitió lo que... El dolor. Porque vi también está la serie de Dahmer y están las grabaciones, ¿no? Y también sale él hablando, ¿no? Sale, y es exactamente igual. O sea, a mí esa interpretación de ese personaje me gustó. ¿Tienen a otro personaje que le haya gustado? La vecina. ¿Cuál? La chismosa. La chismosa en cuestión. Chismosa por razón. Sí, porque ya le está, lo que decía Dahmer ya le estaba afectando a ella en la vida personal. Entonces ya hacía parte de lo que hoy algo está pasando en donde estoy viviendo. Y siento que la construcción que tuvo ese personaje en toda la historia le da más fuerza a la serie. Como que desde un comienzo tú vas a decir, es la vecina X, pero lo que termina siendo la vecina. O sea, de todo el proceso de que, oiga, algo está pasando, para el final como poder hacer algo, es como, wow, se respeta. Y algo que le decían a ella era que había ido prensa de Italia, de Francia, de muchos lados, pero la local no la entrevistaban a ella, ¿no? Entonces eso sí fue muy o también le decía, me quieren entrevistar y ni la policía quiere entrevistarme. O sea, todos lados quieren saber mi opinión y lo que sucedió, pero ni la policía ni los que están juzgando a Dahmer me quieren entrevistar. Y hablando de eso, hay veces, bueno, me dirán si es o no, los actores, como tienen documentales, grabaciones, videos, pueden hacer ese personaje y empiezan a criticarlos, pero de las víctimas no tienen. Claro.
Entonces, ¿cómo era esa víctima? ¿Sí me entienden? ¿Cómo era esa vecina? ¿Vieron algunos videos? Entonces, es más berraco o más difícil a crear un personaje que tenemos mucho documento o crear un personaje que no tenemos nada. Es que con el personaje donde no tienen nada pueden pueden tomarse ciertas libertades creativas, que es lo que hicieron con la vecina. Y de hecho, yo estoy de acuerdo, creo que fue el personaje más bien elaborado. No tanto por lo que la ves que haga o lo que diga, pero constantemente te muestran lo que ella escucha. Y entonces te pone a ti en la posición de qué harías tú si escuchas. O sea, lo que lo tortura a ella no es lo que está pasando. Algo más realista. Claro, ella no es torturada por lo que sabe que está pasando, es por lo que escucha y lo que se imagina. O sea, se vuelve víctima de su propia imaginación en base a lo que está ocurriendo al lado y los aromas, los ruidos. Creo que se quedó corto lo que ella se imaginaba con lo que ya después se enteró que pasó en realidad. Claro. Como que No, es que imagínese. Sí. Pero ¿cuál personaje a usted le gustó más? Yo diría que uno de mis favoritos fue la vecina. ¿Qué hizo Mafer? Yo no tengo favoritos No. en esto. A mí uno favorito y se lo hizo también. Y se lo hizo... No, pero a mí uno que me pareció interesante y después lo volví favorito fue porque después de que acabé la serie vi un documental y el papá era igualito. El papá era, mejor dicho, ver al actor. Entonces, Sí. y en la forma de caminar, en la forma de pararse. O sea, el director de casting, de pronto Maffer dice que no. Pero Las opiniones de Maffer el representan director de solamente casting se lleva una responsabilidad muy brutal porque el director dice quiero esto, ¿no? Entonces que el director de casting tiene que empezar solamente con fotos, cómo lo desarrolla. Imagínense, haga un casting, porque los actores mandamos muchos castings, ¿no? Y oiga, usted va a hacer de este personaje, envíeme esta escena. ¿Sí o no? Eso me pareció brutal. Y un personaje que la rompió, que ponen usted la escena real con la de la actriz o la de la serie, es la afroamericana que gritó y que se le fue a Dahmer. Sí. Pero ahí volvemos otra vez a contarte los hechos, es decir, a lo que tiene que hacer el actor es irse a las fuentes y el director está dirigiendo en marco de personajes que sean el papá, se parezca al papá y actúe como el papá y camine como el papá y todavía hay comparativo de esas escenas, ¿no? Digo, como la escena de esta mujer. Ajá. Y entonces ponen a la actriz haciendo lo mismo. Entonces la dirección está copiando o tratando de recrear cosas reales. Y ahí es donde a mí no me gusta la serie, porque a mí el Dahmer que me pinta esa serie es el completamente poético en esas circunstancias. Que el hablar de el Dahmer que te plantean en la serie, hablar de un Dahmer que te plantean en una serie documental es totalmente distinto, porque este Dahmer te está planteando la vida de Dahmer, te está mostrando a Dahmer. En las series documentales lo que te muestran es el después, o sea, te muestran lo que hicieron, pero lo que tú ves, ejemplo, las entrevistas, es cómo él reaccionaba a las entrevistas, o sea, te muestran es la información investigativa, más no realmente cómo era, o sea, ninguno creo que sepa cómo era realmente Dahmer, sino que toda la construcción que se llevó Dahmer es solo de las investigaciones. Estaba bien ausente también. Entonces decías, pues ¿cómo vas a conocer a alguien con el que nunca estás? Pero eso sí, era buenísimo para echarle la culpa a la mamá, que digo, también voy a decir, pues claro, diario andaba pues drogándose. ¿Por qué? Porque tenía su depresión posparto y todo, pero al final de cuentas fue lo mismo, fueron unos padres ausentes que no supieron estar para un hijo que tiene problemas, y de por sí cuando estás ahí a veces es bien difícil poder detectar esos problemas. El niño se cae ahí. Exactamente. Entonces imagínate. Estando en el cuarto. Aquí pregunta Andrei pregunta, ¿creen que es parte de la cultura gringa de idolatrar criminales al estilo de lo que hicieron con Charles Manson? Sí, siguiente pregunta. Sí, totalmente. Sí. No, es que es un fenómeno muy gringo, pero... Creo que no solo gringo. No, eso es lo que hago. Es un fenómeno que originalmente comenzó siendo un fenómeno gringo con los asesinos en serie y con criminales de este tipo, pero ya estamos viendo que está ocurriendo lo mismo en América Latina con el pinche narco. Bueno, pero lo que pasa es que es diferente. No sé si el fenómeno sea igual, porque el morbo puede ser igual, pero aquí los asesinos en serie se vuelven famosos y se vuelven rockstars. Sí, que les mandan y los mantienen vivos y los mantienen vivos porque generan dinero. Estamos en una cultura capitalista donde genera mucho dinero. Entrevistarlos, estudios, libros, todo eso genera dinero y estamos en una cultura donde lo hace. Pero en nuestros países
hay casos más brutales que los de Dahmer. O sea, muchísimo hay violencias, más. las violencias comunes son diferentes. Claro. En Estados Unidos es más común ver un asesino serial que en Latinoamérica. En Latinoamérica es más común ver prostitución, narcos, y es con las producciones que se llevan en Latinoamérica. Entonces, en películas tú vas a ver que el capo, en novelas, que el capo, que el Sin tetas no hay paraíso. O sea, eso es normal en Latinoamérica. Y por eso existen esas producciones y sacan dinero de esas producciones. Pero los asesinos seriales en Latinoamérica no es que sea... O sea, no es tan conocido. Si lo hay, creo que es peor. Lo que Son pasa peores, pero no hay un equipo, no hay equipo de investigación, y por eso dicen, aquí no hay asesinos en serie. Y se han comprobado, por ejemplo, de que incluso, que fue creo que en Guatemala o algo por el estilo, hubo un asesino en serie que se cree que se mató a más de 300 personas. Entonces, en Colombia, Garavito mató más de 200 exactamente, niños. también Garavito. El niño terror, le decían en Bolivia, creo, mató a muchos hombres, taxistas. Es que no tenemos un sistema Claro, policíaco no hay. de... Pero cómo muestran en nuestros países el amarillismo. Sí, porque sí, aquí también hay amarillismo, pero se ve como más El amarillismo no es tan descarado. o sea, más comercial. No es tan descarado. O sea, yo no veo en Colombia un cómic de Garavito. Claro. Sí, pero aquí en Estados Unidos Es sí que hay no cómics buscas de en el lugar Dahmer, correcto. si hay lugares, si hay muñecos, si hay, ¿sí me entiendes? ¿Qué dice la banda de MX Chan? ¿Cuál quieres? Yo te lo consigo. Digo, ¿qué? No, pero a lo que voy es la cultura, lo que pregunta él, la cultura gringa sí trata de volver rockstars. Es que aquí se vende todo. Exactamente. O sea, tú vas a Texas, digo, estamos hablando de Kennedy. Tú vas a Texas y te llevan a donde lo mataron, donde cayó el cuerpo, donde los sesos por aquí. Y es un tour y tú pagas por ese tour, ¿no? Y aquí está el tour de Dahmer. Ajá. Aquí hay el tour de Dahmer que lo llevan desde Chicago, o si va a Milwaukee, le llevan el lugar, lo llevan al bar, lo llevan a todos los lugares que estaban en la serie, lo llevan, y está el tour de Al Capone, y está el tour, y en Colombia está el tour de Pablo Escobar. Sí. Hay muchísimos. Y vamos a esa cuestión de que es un fenómeno, pero hay que tener en cuenta también que Estados Unidos, siendo un país, tal vez no tanto ahora, pero anteriormente, siendo un país de primer mundo, donde algo que ocurre, te da morbo, te dan ganas de saber por qué la persona hizo esto. Y te metes ahí en ver las series, te metes en ver las películas, te metes a ver el documental, porque se vuelve una obsesión enferma que la gente tiene. O sea, yo pienso que eso es lo que ofende también a las víctimas, que la gente hay una dedicación a esto. O sea, tienen grupos de fans. Tú vas al Reddit, hay pero también dedicados a eso. Habla de una sociedad que estamos de verdad por las patas. Todavía que lo vemos, digo, gente que les escribe, que se enamoran, ¿Tienen que fans? los idolatran, y de fans? repente, ¿por qué? Porque hay una prensa que cubre, que hace que aumente más. Es un círculo y difícil de romper, pero a mí lo que me sigue pareciendo así como increíble es que esas personas que le escriben son hijos de alguien y luego te quedas tú pensando, ¿mi hijo se irá a enamorar de una mujer que termine en la cárcel porque mató 80 hombres? O sea, de repente piensas y porque es que es un síntoma, ¿no? de una sociedad enferma. O sea, para ver el reflejo de la sociedad, vea los top 10 de Netflix. ¿Perdón? Vea el top 10 de Netflix. El mejor reflejo de la sociedad: asesino en serie, terror, prostitución, narcos. Sí, es lo que. Entonces es el reflejo Es que es lo que vende, pero mira, hay que ver también que cuando tienes y series coreanas. cuando tienes un trabajo de ficción, algo que siempre ha obsesionado a las personas es estas cuestiones de, por ejemplo, de los criminales. ¿Por qué? Porque la vida de un criminal es diferente. O sea, todos vivimos bajo ciertas normas de lo que se considera permitible en una sociedad. Sí. Y cuando tienes a alguien que rompe de estas normas y dura tanto tiempo haciendo sus maldades, a la gente dice, ¿por qué? Primero que nada, ¿y cómo? ¿No crees? Ahorita yo, por ejemplo, en lo que mencionabas tú ahorita, de que a lo mejor y nos gusta ver porque son diferentes solo por el estilo, ¿no crees que aquí viene un poquito lo que decía el papá de Dahmer? Que decía, es que yo también pensaba en todo eso, pero nunca lo desarrollé. ¿No crees que la gente que lo están viendo como que también dicen, y si, sí, no? Ajá, o qué me falta para hacerlo, o qué hubiera hecho diferente? Pues es que por eso se lleva al romantizarlo, porque digamos te están poniendo la idea y tú empiezas a tener preguntas y pues la persona ya no está para preguntarle, ya lo que haces tú es llegar a investigar, y eso es cuando se va creando un fenómeno. Tú ves cualquier película donde se habla del crimen y cuando ves, porque siempre, o sea, porque hay película, porque lo capturaron, obvio, ya lo sabes cuando vas a ver la película, pero uno como espectador está ahí de que
por eso te agarraron, pendejo, no lo hubieras hecho así, le hubieras... Y él hubiera hecho todo. ¿Usted pensaba eso? todo el mundo piensa eso, Sí, sí. todo el mundo hace eso y eso es parte Pero en esta serie, como cuando ves fútbol. En esta serie yo no pensaba por eso lo agarraron, sino o sea, no cómo se escapaba, sino por qué no lo agarraron. O sea, porque si él daba muchas era fácil. O sea, La respuesta es demasiado sencilla. Por el privilegio que él tenía. de ser blanco. Exactamente. Hasta el juez se lo dice. Usted aceptó y le voy a dar una oportunidad, ¿no? O sea, habiendo hecho lo que había hecho, Por ejemplo, se la cuando voy a lo dar, metieron a la váyase cárcel. a la cárcel. Ah, pero Sí, no va a ir a la sí. cárcel, vaya a hacer esto. Porque O lo voy a meter, o sea, puede estar en la cárcel, pero puede salir a trabajar. Algo que ahí no mencionaron, pero que de hecho yo había escuchado también precisamente en otro podcast fue de que cuando él pidió hace 2 años. al que va saliendo de aquí. ¿Qué? No, cuando a él lo encerraron, él pidió permiso para el Día de Acción de Gracias para salir a estar con su familia, supuestamente. ¿Así es? Le dieron permiso de 12 horas y él, ¿qué hizo? Se fue a un bar a buscar a alguien. ¿Qué fue lo que pasó? Que en esta ocasión a él fue al que drogaron y que cuando él despertó, él estaba todo amarrado y él era el que iba a sufrir de eso. Empezó a gritar como loco que desesperó a la persona que lo había amarrado y lo dejó ir. O sea, el Dahmer era el que estaba amarrado. Dahmer era el que estaba amarrado, él fue el que fue drogado y él fue el que le pasó todo esto. Ahí no lo cuentan. Por eso fue que dije, oye, ¿por qué no contaron esto que es tan bueno de que él le tocó estar del otro lado? Y sobre todo estando del otro lado, ¿por qué no dijiste, oye, así de feo se siente para no hacerlo? Algo que quiero también, y ustedes hablaron de esta escena, donde él se vuelve católico, donde él tiene su bautizo, ¿sí? Donde, o no sé si católico, cristiano. ¿Hay un verdadero arrepentimiento en él? No creo. Porque si no siente, porque la base desde el ser cristiano es el arrepentimiento, ¿no? Y entonces cuando le habla de salvación con la persona, con el predicador, entonces el predicador dice, oiga, Si te arrepientes, te recibo, salvas. sí, estás bien. Imagínense uno llegar al cielo, ¿no? Los que queremos la vida después de la muerte. Y decir, hola, mi Dahmer, ¿cómo estás? ¿Sí? O sea, Me están diciendo que puede haber hecho más chingadas. o sea, Sí, o sea, en pocas palabras te están diciendo eso. pero estoy hablando, todo lo que te deja, porque estoy hablando en la parte de la serie. Sí, de la sí, serie sí. como tal. ¿Sintieron que hubo un verdadero arrepentimiento en esta No. conversación? Además ni alcanza a llegar. Y la realidad es cuando él observa y escucha este noticiero y le hace clic que este asesino al que van a la silla, a la inyección letal, él se arrepintió y habla que tiene 10 años siendo ministro. Él como lo ve y dice, pues entonces puedo hacer eso. Sí, sí, sí. Pero no es un arrepentimiento continuidad genuino, del es una circo. continuidad del circo. Ajá. Y entonces él va y espera el momento apropiado para acercarse al cura y cuenta lo que él dice, lo dice nada más para la confirmación que él espera recibir del cura y hacer el proceso. Oigan. Era automático, ¿no? ¿Ustedes investigaron o supieron que realmente qué fue lo que pasó ese día precisamente? El Para mismo día empezar, que matan. el mismo día que lo matan es el mismo día que matan a uno, al otro lo bautizan, hay eclipse y ahí les va. Fue el 10 de mayo, era el Día de las Madres también. Entonces, todo eso pasó el mismo día. Mira, le pasó a 2 güeyes que no tienen madre, imagínate. Exactamente. Qué bonita. Sí. Eso es un apunte de mezcalita. Mezcalitas. Aquí se pone. Está editando, aquí va a poner todo, ¿no? Esto no lo editamos. Porque este güey vino preparado. Es más, mira, Y ahí les va, camisa. ya que estamos hablando también de eso y de cosas que no se mostraron de Dahmer para que vean qué tan enfermito estaba, un día fue a visitar a su mamá y como les cayó de sorpresa, le dijeron, pues duerme en el cuarto con tu hermano. Entonces ya en la noche cuando estaba dormido, Dahmer quiso intentar tocar a su hermano y su hermano se le dijo como, oye, ¿qué traes? Hazte para allá, estás loco. Entonces eso es algo que por eso te digo, lo romantizan demasiado porque no platican precisamente todas estas cosas malas que él estaba haciendo. Es que nos dice muy de fondo, este güey mata gente, come gente, pero o sea, no entras en todos los horrores que hacía. Pero al final ni siquiera necesitas mostrarlos. Pero tocando al Reconocerlos. personaje como era, bastaba ser un poco más frío y calculador para darte cuenta que cada paso que él daba tenía un propósito. Sí. Y aparte que era completamente malicioso, ¿no? Porque es una persona que estaba consciente de que los estaba matando por un beneficio propio. Como él dice, ay, bueno, es que la muerte era un medio para que entonces yo pudiera tener un orgasmo, ¿no? Y dices, bueno, ¿y? ¿No?
pero no hay arrepentimiento y no hay y el decir los quería todos conmigo, pues no es más que un egoísmo insano el decir como nadie me quiso en la vida, entonces ahora yo los amo a todos. No quiero que se vayan, o sea, ¿no? Cositas así que no tenían como una conexión ni una razón de ser. Por eso a mí en lo particular no me gustó. ¿Y quiere calificar esta serie? ¿Le calificaría esta serie? No la calificaría. Y es que esas fuerzas. ¿Calificaría usted esta serie? Sí, ¿por qué no? ¿Cuánto le daría a la serie? Ojo, porque es que es difícil despegar. Sí, es muy difícil. El personaje, una serie de cosas reales. Bueno. Es que sobre todo yo yéndome en el lado de que yo ya conocía toda esta historia y que para mi gusto se quedaron muchas cosas fuera y sobre todo eso, que lo quisieron hacer va más, no verse como un héroe, pero sí como de que, ay, es que lo entiendo, lo comprendo. Para mi gusto eso sí no me gustó. Porque sí lo entiendo, pero no por la serie. No, creo yo que sí le podría dar quizás un 8 a la serie. Porque sí me gusta que de alguna manera mencionaron al último a las víctimas. Aunque fuera muy superficial, creo que en otros lados no lo han hecho y que de alguna manera aquí sí empiezan a decir, hey, pero no se te olvide que estos fueron los que sufrieron. Y que a lo mejor y por eso, al final de cuentas, si te pones a analizar lo que es, decir, ¿sabes qué? También vamos a ver quiénes fueron los que la están pasando mal hasta ahorita, con todo lo que mencionamos. Diana, ¿cuánto le das a esta serie? De que me pica el ojo. Yo le daría un 9, realmente. Porque siento que yo no había... Está bien guapo. Gorda. Le daría un 9 porque yo no conocía la historia y como para hacer el primer acercamiento a Dahmer, yo no sentí que yo lograra romantizarlo. Realmente a mí sí me dio asco y me dio repulsión el saber de esta persona. Entonces siento que porque es Netflix no pueden mostrar contenido tan intenso. No, pero yo entonces no hay necesidad de ser gráficos. Puedes contar la historia desde otro punto de vista y más detalles. Pero más está Diana. Tú ya hablaste, querida, y no te interrumpí. Entonces, para mí sí. O sea, para mí sí, la serie sí me da de pie de querer ver más. Entonces, cuando yo terminé la serie, yo dije, uy, van a mostrar las cintas de Dahmer. Y empecé a ver las cintas de Dahmer y totalmente aburrido. Realmente no logró capturarme. Entonces, como que esto realmente, ya es más documental y depende más de los gustos de lo que uno está viendo. Entonces yo le daría un 9 porque realmente sí me logró y como demostrar lo que fue la historia de él. Y a mí me engomó más las cintas de Dahmer que la serie. Me pareció más interesante y escuchar la voz de él en la grabación me pareció más interesante. ¿Qué dice Antonio? ¿Cuánto le da? Ese formato de las cintas o sea, como que Netflix lo tiene muy gastado. Sí. Y cuando empezó a salir ese formato, yo veía mucho ese formato y al principio te atrapa, pero ya cuando empiezas a ver los mismos y son ¿cómo se llama? Asesinos seriales, ya es como que ya es otro más. Pero qué interesante ver que alguien que ya conocía a Dahmer como nosotros, sí, o sea, la historia de él. No nos pareció tan brutal la serie, pero a la nueva generación sí le parece brutal porque la forma en que fue contada está muy bien. La serie es muy buena. O sea, la serie, luz, sonido, música, todo es excelente. O sea, en la producción, en la historia, todo es excelente. El estilo narrativo es bueno, la producción es buena, el trabajo actoral es bueno. O sea, la serie en ese sentido es muy buena, pero en lo que fracasa es que la gente que conoce la historia real de lo que ocurrió con este güey, o sea, lo va a ver y decir, aquí está demasiado. Pero no es mucho. Pero te voy a decir una cosa, también es un grave problema. Por ejemplo, si Diana es la más joven de nosotros y ella puede decir, ay, me gustó la serie y todo. Y la más cuerda. La más cuerda además. ¿Te imaginas jóvenes más jóvenes? Sí. O sea, enamorados de Dahmer. ¿No? Y pensando que... Y ahorita hay club de fans. Es el disfraz de Halloween este año. Exactamente, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde para mí, como adulto, como parte de esta sociedad, hijo, yo no me gustó. Eso va más en lo que tú consumas. Entonces, si tú consumes shows de americanos románticos, el ver Dahmer a ti te va a romantizar obviamente el actor demasiado. Vas a decir como, oh my God, este es el amor de mi vida. Pero si tus enfoques son otros,
pues obviamente vas a ver la serie y vas a decir, oiga, esto no está bien. O sea, independientemente que el actor haya hecho algo bueno y que la romantización se deba por el trabajo actoral que él hizo, el enfoque de la serie no está bien. Pero es que creo que la cuestión aquí es de que la gente, particularmente gente muy joven, pues quizás se pueda dejar influir por este tipo de cosas. Y claro, o sea, pero... Sí, pero cae más fácil. Sí, pero es que estamos hablando de millones y solo necesitamos 1, 2 que se dejen influenciar. Que si esté salido del coco y si se deja Y así influenciar. de que, mira, yo también puedo ser famoso como este güey. O sea, que su mente no da más para más. No, o la Pues idea- así ha pasado. Años van a estar O sea, hablando de mí en Entre Amigos. Aquí en Estados Unidos se ven los videos en internet de muchachos que antes de ir a balicear Graban sus videos. graban sus videos y dicen, lo voy a hacer porque quiero ser el asesino más grande de Estados Unidos. Y lo hacen. Y entonces, ¿ustedes creen que va a venir una serie de... bueno, falta Antonio. ¿Cuánto le daría esta? Yo le doy un 9. Me parece que está bien lograda la serie, pero, o sea, creo que sí peca de lo que dice Maffer, de que romantiza toda esta situación y es hasta cierto punto irresponsable. Yo también creo. Porque el problema de la serie en sí es ese, o sea, si eres un adulto de una persona estable que sabe separar la serie de la realidad y entender que esto es una serie lograda con el propósito de entretenimiento, no va a pasar nada. Sí, pero una no persona pasa. que se deja influir, una persona que cae fácil, o sea, se vuelve peligroso. Por ejemplo, tú hablabas de decir, ya vi esto y ahora quise ver las cintas y ahora comparo y veo qué fue lo documentado, ¿no? La perspectiva de un documental y todo. Pero un adolescente ve la serie y se engancha, como dice ella, pues yo no sabía nada más. Lo veo y me gusta la serie, me gusta lo que veo. Y entonces el joven que va a decir lo mismo, obviamente a lo mejor muy joven, que su mente no está terminada de desarrollar, porque hasta los 25, 26 años se termina, que lo vea como ese romántico de decir, ay, qué padre. Y si yo tengo esa conexión, por ejemplo, puedo ir a un grupo gay y tocarlo así, me robo un maniquí y entonces me acuesto con el muerto. Y entonces, ¿por qué? Porque eso es como la cosa a imitar, ¿no? A imitar sin ir más allá, porque a esa edad, ¿qué les interesa? Menos los documentales. Cuando eres joven no te gustan los documentales porque se vuelven aburridos, ¿no? Porque son datos, estadísticas, hechos que salieron en el periódico y que otra vez no los van a decir así y así. Entonces, de repente, cuando te alejas de eso, esa es la parte que yo también considero muy irresponsable, que se vuelve de idealizar. Digo, vamos en México, en nuestro país, cuántas series de narcos y cuántos jóvenes, su aspiración es ser narco para tener mujeres. ¿Cuándo se ha conectado eso en lo real? ¿De verdad has visto la novia de un narco? Digo, pero fantasean con eso y eso es lo que les queda. Y entonces ahí es donde dices, hijo, estamos enfrentando todo lo que nos está pasando en esta sociedad, como bien lo dices, en Estados Unidos, por ejemplo, con los jóvenes que van dispuestos comprando AKs, ¿no? Para ir a matar a sus compañeros en la escuela, inspirados en qué? En otros casos similares, ¿no? Es que la que gente repiten, que ven, que no investigan. está hambrienta por esos 15 minutos de fama. O sea, la gente es lo que busca y hace este tipo de cosas y es donde queda la Y aquí en la serie, el único personaje que reprueba constantemente lo que hizo Dahmer, lo que hizo la policía, es la vecina. Y que hasta cierto punto, como yo en la vecina, no sé hasta qué punto fue real o qué no, la intención de la vecina de hacer todo esto y que vemos los defectos en el sistema, sin embargo, no se aborda en la serie, por ejemplo, lo caótico que se vuelve tener esos... Pero qué brutal esa escena donde está la vecina siendo premiada por sus amigos locales, ¿no? En el barrio. Y la policía toda siendo premiada. Celebrando a ellos. Eso fue muy buena escena. Eso fue muy buena. No sé si fue real, pero sí fue bueno. Y luego, ¿por qué odian a la policía, verdad? Ahí te va el mejor dato de esto. Estaba hablando con una amiga. Espere. Ahí va el mejor dato de esto. El mejor dato de lo de la policía. Uno de ellos que terminó por ser el jefe de la policía en un suburbio de Milwaukee y el otro es teniente. No solo regresaron con su trabajo, recibieron promociones en sus trabajos. Ese fue el mejor dato de Antonio. Es el mejor dato. Yo a la serie le doy un 8-9 también. A mí me parece que la serie fue bien hecha, bien lograda. Ya pues en la parte de producción fue excelente. Todo lo que mostraron fue bien. O sea, si uno ve la serie sin saber nada de Dahmer,
se va a enamorar del Dahmer, mejor dicho, va a decir, va a ser algo interesante. Sí. Pero ya si se mete más en la historia y va a encontrar todos los errores que dice Maffer, ¿no? ¿Algo para terminar? Ya... Dice Diana que ya no le dio el 10 porque no hubo suficiente gente sin playeras. Que de hecho, estaría bueno preguntarle a los del chat qué calificación le dan los que ya lo vieron. Ok, ahí los que están conectados, déjenos, o los que están viendo este podcast retransmitido, dejen su calificación. ¿Yo qué iba a decir? Que yo iba a decir que es que lo de la romantización y todo eso va a depender del público, porque volvemos a él, ok, gente adolescente está viendo esto, puede que tenga inspiración, puede que no sé qué, pero digamos también en películas que, o sea, podemos hablar de Halloween, que es un asesino en serie. Esa gente también, o sea, el mismo adolescente, si está viendo esa película, también se puede sentir motivado en ser un asesino serial por Halloween. Entonces, como que el tema ya está. Entonces, ya pasó y crear, o sea, ahorita para crear contenido nuevo está como difícil ¿será que voy a afectar ciertas sociedades? ¿Será que voy a afectar ciertas edades? Usted solo haga y si le va bien, pues le va bien. Y ya depende de cada quien. Si su perspectiva es una como director, pero la perspectiva del que lo está viendo es otra, usted no va a saber cuál es la perspectiva porque para eso la produció. ¿Ustedes creen que se viene una manada de series de asesinos? Yo creo que siempre hay. Sí, Siempre hay. Siempre hay. Es en octubre también. O sea, eso no fue un accidente que la salió en esta semana, ¿no? O sea, en este tiempo. Estaba planeada. Ya estaba planeada, o sea, y es que desafortunadamente en la sociedad estadounidense tenemos demasiado material de este tipo de cosas. Sí. O sea, tú agárrate una década hacia lo güey y te encuentras a varios criminales que son así famosos por ser criminales. Y, o sea, volvemos a lo mismo. Esto no es el problema en sí, es un síntoma de los problemas en la sociedad, ¿no? O sea, porque vemos, o sea, siempre son productos de las mismas cosas. Es productos del abuso, es productos de la violencia, son productos de trastornos mentales, son productos de traumas. Siempre hay un porqué. Pero, o sea, desafortunadamente es parte de la sociedad estadounidense y hay muchas razones por las que se les atribuye esto. Hay una mención también que hacen en la serie de que dicen que culpan la existencia de las autopistas en Estados Unidos porque todo el país está conectado. Claro. Y, o sea, no sé si ustedes han aventado, por ejemplo, un viaje de lado a lado en el país, pero, por ejemplo, si pasas por Nuevo México y no traes placas de Nuevo México, te van a parar. Okay. Así de que, ¿qué estás haciendo acá? Porque a ellos les ha pasado tanto que dicen, no, hay gente viene a tirar cadáveres aquí, porque es un desierto, o sea, lo tiras y para que lo encuentren en 30 años. Váyanse en tren como Richard Ramírez. Digo, Yo también le doy un 8, ya casi tirando al 9. Y bueno, para esta serie, para este tema, hay mucho de qué hablar, muchos documentales, videos, podemos enfatizar no solo en la producción, podemos enfatizarnos en la actuación, en la historia, pero bueno, ya esto se va a volver más que una serie, próxima, ¿no? Por favor, con alitas y mezcal, ¿no? Sí. La próxima. Si quieren hablar de cine, aquí está Cine Entre Amigos. Si quieren hablar de cosas de chisme y de picante, está Mezcalita. Si quieren hablar... ¿Estás diciendo chismoso? No, entonces aquí estamos para todos, estamos para servirles. Muchas gracias por vernos. Esto fue Cine Entre Amigos. Nos vemos muy pronto. Chao. Cine Entre Amigos.